Una mujer ucraniana, atractiva, sexy, exótica. Bueno, quizás un poco cómica y simplona, pero esto es aún más interesante. Un hombre belaruso, es trabajador, disciplinado, económico, quizás un poco ingenuo y callado, pero esto es aún mejor. ¿Han pensado alguna vez que todo esto son clichés coloniales? No es como nos vemos a nosotros, sino como nos ve nuestro hermano mayor. ¿Por qué? Porque le conviene. Y entonces aceptamos esta visión nosotros mismos. Y se la contamos a los amigos, a nuestros hijos, a los extranjeros. E incluso nos orgullecemos un poco. Hoy vamos a hablar del colonialismo. A veces pensamos que el colonialismo es algo lejano, de los libros de Kipling, sobre el yugo de los blancos, los esclavos de tez oscura, la India o Nueva Caledonia. En realidad el término colonialismo es mucho más amplio. Es una situación en la que hay, digamos, un país, una metrópoli, que extrae recursos y controla una colonia. E incluso, cuando la dependencia directa ya es cosa del pasado, llega un momento de poscolonialismo. Es cuando una nación ya nominalmente libre sigue consintiendo la supremacía del hermano mayor. Hay una serie de aspectos de poscolonialismo de los que es muy difícil librarse. Por ejemplo, la existencia paralela de dos lenguas. Una lengua es la del colonizador. Es para las universidades, para los documentos gubernamentales, para la literatura, para el cine. El otro es el idioma rural, de campesinos incultos, el idioma chistoso, étnico, vamos a decir. También hay dos culturas, una es alta, sofisticada, la otra es secundaria, rústica, infantil. También hay dos economías, una es pública, la otra clandestina, ligada a la corrupción. Y las principales figuras de las tramas de corrupción, ¡oh, qué maravilla!, están por alguna razón afiladas a los excolonizadores. Por último, hay dos mercados del trabajo, uno en el propio país y otro en la metrópoli, porque dicen que todo el dinero del mundo va solo para allá y gira solo allá. ¿Les resulta algo conocido? Sin duda alguna. Todo esto se aplica no solamente a la India o a la teórica Argelia, sino también a los países postsoviéticos. De un modo u otro, todos nos enfrentamos al poscolonialismo. El apogeo de los imperios coloniales fue el siglo XIX. Francia, Gran Bretaña, Holanda, Bélgica, Portugal se repartieron el mundo entre los estados europeos, África, las inmensas extensiones de Asia y las islas del Océano Pacífico. Pero Rusia también siempre ha sido miembro del Club Imperial Europeo. Solo que sus colonias no están al otro lado del océano, sino junto a ella, en Europa, en Asia Central, en el Cáucaso, en el Extremo Oriente.
Sin embargo, las prácticas son las mismas. Sustituir a las élites nacionales y locales por las suyas, controlar y desviar los recursos, utilizar a los pueblos sometidos como soldados o como mano de obra barata. La civilización es el idioma ruso, no hay camino sin él. Recordemos, por ejemplo, el Imperio Austrohúngaro, donde el alemán también era obligatorio para todos, sin importar si eras checo, húngaro o eslovaco. A continuación, el traslado de los valores históricos y culturales a San Petersburgo, a Moscú, numerosos cambios de nombre, no solo de calles, sino de las ciudades y regiones enteras. La URSS parecía sublevarse contra el colonialismo, pero en realidad simplemente rehizo el imperio ruso preexistente. Formalmente era la unión de repúblicas libres, pero al instante comenzó el mismo desvío de recursos, represiones aún peores que antes, rusificación total y por último el uso de capital humano. Las personas vivas de territorios dependientes en sus guerras por todo el mundo. De Polonia a Finlandia, de Mongolia a Afganistán. Por cierto, sobre la liberación de la opresión polaca de los territorios de Belarus y Ucrania occidentales. Solo otra usurpación imperialista más de territorios, para que allí también hablaran el grande y poderosa lengua rusa. Y cada siguiente guerra imperial, intervención o genocidio en el Imperio Soviético se llamaba liberación. El apogeo del poder del Imperio colonial soviético comenzó después de 1945. Porque de palabra, la URSS liberó, pero en realidad ocupó media Europa. Polonia, la República Checa, Hungría, Rumania, los Balcanes, Alemania Oriental. Moscú lo decidía todo allí. Nombraba y cambiaba líderes, traía y retiraba tropas, controlaba la educación, la política nacional e internacional y la cultura. La gente huía a Occidente, en muchas ocasiones arriesgando la vida, igual que ahora los cubanos huyen a Estados Unidos de la feliz Cuba socialista. Al igual que ahora. Entonces no era posible para todos. En todos los estados se crearon partidos comunistas y gobiernos títere. Y si las cosas iban mal, pues se traían los tanques soviéticos para aplastar a la gente, como en Budapest en 1956 o en Praga en 1968. El apego no era tan rígido como dentro de la URSS, pero todos estos países eran vistos como colonias, como un recurso que había que utilizar. Por supuesto, el colonialismo ruso tenía sus propias particularidades. No puede sobreponerse, por ejemplo, como una plantilla al colonialismo británico o francés, por ejemplo, cuando los nativos de Nueva Caledonia aprendían francés o las tribus autóctonas de América aprendían español o inglés, no se transformaban en franceses o españoles o ingleses, no eran considerados por los colonizadores como parte
de la etnia francesa o española o británica. Pero los belarusos o los ucranianos, que habían sido educados en ruso, ya eran considerados de repente como parte del gran pueblo ruso. Los moscovitas veían a algunas etnias en la perspectiva de una asimilación completa, uniéndose a su propia etnia. Otra diferencia es exclusivamente civilizatoria. Por ejemplo, los británicos al llegar a África, sea como sea, sí era un salvajismo, pero ellos no solo extrajeron los recursos, sino también construían y desarrollaban infraestructuras, lo cual es lógico porque eran tecnológicamente superiores a los pueblos colonizados. Y Rusia, en el caso de sus colonias europeas, estaba a un nivel inferior y viniendo a nosotros cerraron las universidades, quemaron libros, se llevaron exposiciones de museos, estas últimas de hecho, ni siquiera para estudiarlas, sino simplemente para tenerlas, para poseer. Los soldados de Suvorov en Varsovia en finales del siglo XVIII parecían unos bárbaros. Y los rusos del Ejército Rojo en 1939 en Ucrania y Belarus parecían pordioseros, hambrientos, descalzos, irritados, enojados y borrachos. Según recuerdan los testigos, muchos llevaban pedazos de llantas de tractor cosidos a modo de bota o zapato en lugar de botas normales. Les enseñaron que los belarusos y ucranianos, bajo la opresión capitalista, cortaban un cerillo en 4 partes con una cuchilla de afeitar, por pobreza. Y al llegar se quedaron muy sorprendidos. En uno de cada 2 terrenos, en lugar de un pozo, había una torre de agua. En las casas, relojes de pie, porcelana e incluso cuadros. Eran personas de clase media, no eran capitalistas de la clase superior. Los campesinos disponían de sus propios tractores. Es decir, lo normal para aquel entonces, para cualquier país europeo de la época. Pero no la imagen de pobreza y opresión que los moscovitas esperaban ver. Y allí empezó la oleada de fusilamientos masivos. Porque para ellos, la gente normal ya era burguesía, capitalistas. Por supuesto, su imperio intentó organizar la industria, la agricultura y el comercio en los territorios ocupados. Pero ¿cuál fue el resultado? Todo Uzbekistán, por ejemplo, se llenó de plantaciones de algodón porque la industria lo exigía, lo que provocó una catástrofe ecológica. Drenaron los pantanos de Palese, la parte de Belarus y Ucrania, tapando los pulmones de Europa del Este. Todo esto se plantó con maíz, que allí nadie necesitaba. Y luego, peor la cosa, con Heracleum, o como lo conocen la branca ursina o espondilio, pensando que sería un cultivo de forraje. Pero resultó ser un parásito tóxico, como de otro planeta. Todos sus televisores, refrigeradores, industria automovilista, industria militar soviética que tanto conocen por otro lado del charco, todo resultó ser la mayor fábrica de chacharrería del mundo, donde solo podía aparecer algo digno de soportar si la tecnología era robada a Occidente, como un Kalashnikov o un Zhiguli. Así pues,
El colonialismo ruso no tiene nada que ver con Kipling, sino con las realidades del planeta de los simios, cuando los primates se rebelaron contra los humanos y se declararon dueños de todo. Pero quizás las cosas han cambiado desde 1991. Desgraciadamente no. La Unión de Estados Independientes era una patética parodia de la Mancomunidad Británica de Naciones, que marcaba las fronteras de un imperio postcolonial, el territorio para el que la Federación Rusa sigue teniendo planes. Ha llegado la época del postcolonialismo. ¿De qué se trata? Se trata de que el centro del universo sigue siendo Moscú. Solo que allí hay vida real, dinero real, es allí donde hay que trabajar y estudiar, es cuando en tu propio país solo se consideran dignos los productos materiales o culturales que cotizan en el mercado ruso y encajan en la visión rusa del mundo. Solo son buenos los actores que protagonizan películas y series de televisión rusas. Solo son buenos los libros que se publican en editoriales rusas. Solo son buenos los cantantes que actúan en conciertos rusos. Y solo pasa por una especie de filtro colonial. Todo. Miren cuántos estereotipos impuestos desde allí siguen viviendo en nuestra conciencia. Los belarusos son paperos. Bulbashri. En donde hay 2 ucranianos, hay 3 hetmans. Copa y chicharrón, tocino y horilka. Un ucraniano no miente, pero tampoco dice la verdad. Así es como nos ven ellos, como animales en un zoo, con los que pueden hacer lo que quieran. Y lo que es muy importante, están seguros que tienen derecho a hacerlo. De ahí viene este mito de las mujeres ucranianas, fácilmente accesibles. Es una construcción colonial sobre las mujeres del enemigo como trofeo. Las geishas japonesas, las gurias árabes, las mujeres rebeldes del Cáucaso, todas estas son fantasías de los colonizadores, ajustado por el hecho de que el colonizador primero mató al hombre y luego centró su atención en su esposa, ya viuda. Ahora Ucrania está saliendo de todo esto con sangre, sacrificios y heroísmo. Esta guerra es una guerra postcolonial porque comenzó con los dolores imperiales rusos y la falta de voluntad para dejar ir a los demás. Todo esto se aplica también a Belarus, Kazajistán, Asia Central, los estados bálticos incluso Polonia y el Cáucaso. La descolonización de todo el espacio postsoviético es una tarea que hay que llevar a cabo. Y entonces tal vez llegará el momento de los procesos inversos. Este imperio también llegará a su fin.